La derivada es uno de los conceptos de matemáticas que más aplicaciones tiene dentro de la física y de las ingenierías. Sin embargo, hay muchos alumnos que no tienen claro este concepto y que les cuesta mucho trabajo entender qué están haciendo realmente al calcular una derivada. Lo que vamos a hacer aquí es explicar qué significa este concepto. Para que podamos entender la derivada debemos tener en claro dos conceptos. El primero de ellos es la pendiente. Recuerden, cuando ustedes realizan una gráfica tratan con dos variables, eje Y y eje X. Ahora, la pendiente se define como el cambio en el eje Y entre el cambio en el eje X. ¿Cómo trabaja esto? Bueno, vamos a agarrar cuatro ejemplos. Vamos a agarrar esta línea recta en color verde y dentro de esta línea recta vamos a localizar dos puntos. Vamos a localizar sus coordenadas, vamos a decir que el primer punto tiene por coordenadas x1 y y1 y el segundo punto tiene coordenadas x2 y y2. Entonces, si yo quiero pasar del primer punto al segundo punto, el cambio en el eje x será x2 menos x1. Esta es la distancia que tengo que recorrer. Y si quiero pasar del primer punto al segundo punto avanzando sobre el eje y, entonces la distancia que tengo que recorrer va a ser y2 menos y1. Por lo tanto, la pendiente se va a definir como el cambio en el eje Y dividido entre el cambio en el eje X, es decir, la pendiente es igual a Y2 menos Y1 dividido entre X2 menos X1. Vamos a hacer lo mismo con la segunda gráfica. Localizamos dos puntos, trazamos sus ejes coordenados, será X1, Y1 y el segundo punto por coordenadas X2, Y2. Entonces, el cambio en el eje X es X2 menos X1 y el cambio en el eje Y es Y2 menos Y1. La pendiente es entonces el cambio en el eje Y dividido entre el cambio del eje X. Y hacemos exactamente lo mismo con la tercera y la cuarta gráfica. Localizamos dos puntos, trazamos sus coordenadas y el cambio en X, calculamos el cambio en y la pendiente entonces es cambio en el eje Y dividido entre el cambio en el eje X. Y lo mismo con la última gráfica. ¿Qué estamos ganando con esto? Bueno, vean lo que sucede entonces con la primera gráfica. Vean que aquí la distancia en X es muy grande y la distancia en Y es pequeña. Entonces, si divido un número pequeño entre un número que es grande, voy a obtener un número que es pequeño. Lo que me está diciendo es lo siguiente. Una pendiente que es pequeña me indica que un gran cambio en X provoca un pequeño o un ligero cambio en el eje Y. Por otra parte, si la pendiente es grande, entonces me indica que un pequeño cambio en el eje X provoca un gran cambio en el eje Y. Precisamente aquí, esto es pequeño, esta distancia es grande. Si divido un número grande entre un número pequeño, obtengo un número que es grande. Entonces, pendiente pequeña me indica que un gran cambio en X provoca un pequeño cambio en Y. Y una pendiente que es muy grande me indica que un cambio en X me provoca un gran cambio en el eje Y. Por lo tanto, podemos entender la pendiente como una medida del cambio. Me está diciendo qué tan rápido cambia una función. Y habiendo entendido la pendiente, vamos entonces con el segundo concepto. El segundo concepto que hay que entender es el de la recta tangente. Vamos a imaginarnos una curva arbitraria y sobre esta curva vamos a localizar dos puntos. Y sobre estos dos puntos y sobre la curva vamos a trazar estas líneas en color verde. ¿Qué tienen de particular estas líneas en color verde? Estas líneas en color verde solo tocan a la curva en un solo punto. Entonces, si estas rectas están cortando a la curva en un solo punto, les vamos a llamar rectas tangentes. Hay otro tipo de rectas que no son tangentes. Por ejemplo, la línea en color azul corta a nuestra curva en dos puntos, en esta y en esta. Por lo tanto, a la recta que corta una curva en dos puntos le vamos a llamar la recta secante. Resumen entonces. Recta tangente es una recta que corta una curva en un solo punto. Recta secante es una recta que corta una curva en dos puntos. Habiendo entendido estos dos conceptos, ya podemos ir a entender qué es la derivada. Para ello vamos a tomar el siguiente ejemplo. Este es un auto que se va a empezar a mover y a medida que se vaya moviendo se va a trazar la gráfica de velocidad versus distancia. Entonces empezamos el ejemplo, se va trazando la curva, el auto se va moviendo, hay cambios en la velocidad a medida que transcurre el tiempo. A medida que el auto fue avanzando, su velocidad fue cambiando.
Si hay un cambio en la velocidad, entonces tiene que haber una aceleración, porque la aceleración es precisamente eso, un cambio en la velocidad. Imaginen entonces que nos preguntan cuál es la aceleración instantánea en el punto marcado en color verde. Y aquí es donde surge el primer problema, porque realmente cuando aprendemos qué es la aceleración, lo que aprendemos no es a calcular una aceleración instantánea, lo que nos enseñan es a calcular una aceleración promedio, que se define de la siguiente forma. La aceleración promedio es el cambio en la velocidad en un tiempo determinado. Velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Pero esta es una aceleración promedio, la aceleración que lleva un objeto en un tiempo o en un intervalo de tiempo determinado. Nosotros no estamos interesados ahora en la aceleración promedio, sino en la aceleración justo en este momento. Para resolver este problema podemos empezar a hacer aproximaciones. Podemos elegir 2 puntos sobre la curva y entonces calcular la aceleración promedio entre estos 2 puntos. Entonces, para calcular la aceleración promedio, medimos el cambio en el tiempo y medimos el cambio en la velocidad. Y entonces la aceleración entre estos 2 puntos no es otra cosa que el cambio en la velocidad dividido entre el cambio en el tiempo. Pero vean ahora que al calcular la aceleración de esta forma, cambio en la velocidad, en cambio en el tiempo, lo que realmente estamos haciendo es calcular la pendiente de la recta que pasa a través de estos 2 puntos. Porque eso es precisamente lo que hicimos hace un rato. La pendiente es cambio en el eje Y entre cambio en el eje X. Entonces, esta aceleración promedio es lo mismo que calcular la pendiente de esta línea recta. Claro, esta aproximación es bastante mala porque vean que mis 2 puntos están muy alejados del punto que realmente quiero calcular. Entonces podemos ir mejorando la aproximación. Agarramos 2 puntos que están más cerca, medimos el cambio en el tiempo y el cambio en la velocidad. Y entonces la aceleración entre estos 2 puntos es cambio en la velocidad dividido entre el cambio en el tiempo. Y nuevamente, al calcular la aceleración promedio entre estos 2 puntos de esta forma, lo que realmente estamos haciendo es calcular la pendiente de la recta que pasa a través de estos 2 puntos. Y podemos seguir mejorando la aproximación. Agarramos 2 puntos que están más cerca del punto que queremos, medimos el cambio en el tiempo y el cambio en la velocidad. Y entonces nuestra aceleración va a ser esto, cambio en la velocidad entre cambio en el tiempo. Y nuevamente lo que estamos haciendo realmente es calcular la pendiente de la recta que pasa a través de estos 2 puntos. Vemos entonces que a medida que vamos haciendo aproximaciones, nuestras rectas, recta 1, recta 2 y recta 3, se van acercando cada vez más y más a esta recta tan especial que pasa a través del punto que estoy interesado, que no es otra cosa que la recta tangente. ¿Qué me está diciendo todo esto? Lo que me está diciendo es, si tú quieres calcular la aceleración instantánea en el punto indicado, lo que hay que hacer realmente es calcular la pendiente de la recta tangente. Si nosotros sabemos cuál es la recta tangente en ese punto y le calculamos su pendiente, vamos a conocer el cambio instantáneo. Ahora, ya resolvimos un problema, pero aquí surge otro problema. ¿Cómo puedo asegurarme que la recta que voy a construir realmente es tangente? Porque la inclinación tiene que ser perfecta. No puedo fallar por 1 grado, no puedo fallar por la mitad de 1 grado, no puedo fallar por la milésima de 1 grado. La recta tangente realmente tiene que tocar al punto en el que estoy interesado en un solo punto. Y aquí es donde surgió una idea brillante de los matemáticos. Lo que hicieron fue lo siguiente. Vamos a considerar una curva arbitraria y sobre esta curva vamos a localizar un punto al que vamos a llamar Q. Este punto Q va a tener por coordenadas x, f de x. Y entonces lo que queremos saber es cuál es el cambio instantáneo de la función en este punto. Como lo vimos en el ejemplo anterior, podemos ir haciendo aproximaciones hasta que finalmente tracemos nuestra recta tangente. Y si nosotros conocemos la recta tangente, le podemos medir cuál es su pendiente, cambio en X y cambio en Y. Y entonces el cambio instantáneo va a ser precisamente la pendiente de nuestra recta tangente. Entonces lo que estamos diciendo es lo siguiente, el cambio instantáneo de una función en un punto Q no es otra cosa más que la pendiente de la recta tangente, que recordemos se mide así, cambio en el eje Y dividido entre el cambio en el eje X. El problema no es tanto medir la pendiente, sino construir de manera adecuada la recta tangente. Para construirla vamos a hacer lo siguiente. Estamos interesados en conocer el cambio instantáneo en el punto Q, pero por el momento vamos a considerar otro punto al que vamos a llamar P,
que va a tener por coordenadas x más delta de x y f evaluado en x más delta de x. Si yo quiero pasar del punto Q al punto P sobre el eje X, tengo que recorrer una distancia delta de X. Y si yo quiero moverme del punto Q al punto P, moviéndome solo sobre el eje Y, tengo que recorrer una distancia delta de F, que va a ser igual a la función evaluada en X más delta de X menos F de X. Hecho esto, voy a trazar una recta secante. La recta secante en color azul que pasa a través de estos dos puntos. Por otra parte, la pendiente de esta recta es la siguiente. La pendiente de la recta secante es la función evaluada en x más delta de x menos f de x dividido entre delta de x. Es decir, cambio en el eje y dividido entre cambio en el eje x. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer que este punto P se vaya moviendo sobre esta curva hasta acercarse al punto Q. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos entonces allá y empezamos a movernos. Vean entonces lo que sucede. El punto P se va acercando al punto Q. Dejo correr la animación y enseguida vamos a las explicaciones. ¿Qué es lo que pasa? Si P se va acercando a Q, lo primero que deben observar es que delta de X se va haciendo 0. Se va haciendo cada vez más pequeño, acercándose a 0. Pero no solo eso. En el momento en que delta x empieza a ser 0, la recta en color azul, es decir, la recta secante, va girando. De hecho, se va convirtiendo en una recta tangente. Una vez más. Vean, la recta en color azul va girando. Lo que antes era una recta secante, se va convirtiendo cada vez más en una recta tangente. Y justo en este punto, nuestra recta secante se ha convertido en una recta tangente. ¿Qué necesitamos entonces para convertir una recta secante a una recta tangente? Pues lo que necesitamos hacer es a la pendiente, esta pendiente, irla girando, y para que vaya girando tiene que pasar que delta x tiene que ir a 0. Entonces así es como se define la derivada. La derivada, que no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente, es el límite cuando delta x tiende a 0 de la pendiente de nuestra recta secante. Bien, ¿cómo funciona esto en la práctica? Vamos para ello con un ejemplo. Vamos a calcular el cambio instantáneo de f de x igual a un cuarto de x cuadrado en el punto x igual a menos 4. Entonces, en color rojo tenemos la función un cuarto de x cuadrado. Y vean, queremos calcular la derivada o queremos calcular el cambio instantáneo en el punto P, que tiene por coordenada en x igual a menos 4, que es donde estamos interesados. Entonces lo que vamos a hacer por el momento es agarrar un punto Q que va a estar un poco alejado del punto P. De hecho, el punto Q, su coordenada en x por el momento es x igual a 2, de manera que desde 2 hasta la coordenada menos 4 hay una distancia de 6 unidades, por eso delta de x es 6 unidades. Mientras que el cambio en y, o sea, la distancia del punto Q al punto P solo sobre el eje Y es de menos 3 unidades. Negativo porque el punto Q está un poquito más abajo que el punto P. Y entonces la pendiente de esta recta en color azul, que por el momento es una recta secante, es delta Y entre delta X, menos 3 dividido entre 6, que nos da menos 0.5. Y ahora, vean, nuestra definición nos dice lo siguiente. La derivada de la función es el límite cuando delta de x tiende a 0 de la pendiente de la recta secante. Entonces, por el momento, nuestra función es la siguiente. Nuestra función es un cuarto de x más delta de x al cuadrado menos un cuarto de x cuadrado dividido entre delta de x. Desarrollamos este binomio al cuadrado, nos va a quedar el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del tercer término menos esta parte. Luego un cuarto multiplica x cuadrado, un cuarto multiplica este término y un cuarto multiplica delta x cuadrada, de manera que nos queda un cuarto de x cuadrada más un medio de x por delta de x más un cuarto de delta x al cuadrado menos un cuarto de x cuadrado dividido entre delta de x. Ahora, este término con este término se van a cancelar. Es un cuarto menos un cuarto, por lo tanto da 0, y entonces nos queda solamente un medio de x por delta de x más un cuarto de delta x al cuadrado entre delta de x. Separamos y vean lo que sucede.
Este delta de x con este delta de x se cancela, y en esta parte hay un delta de x al cuadrado arriba, hay un delta de x abajo, se va a cancelar uno de ellos, de manera que solo nos queda el límite cuando delta de x tiende a 0, de 1/2 de x más 1/4 de delta de x. Ahora, delta de x va a 0. Entonces este término al final va a ser 0. 1/4 por 0 es 0, por lo tanto ese término va a desaparecer y solo nos queda 1/2 de x. Pero esta es la derivada en general, o este es la pendiente de la recta tangente de manera general. Yo estoy interesado en el punto menos 4. Entonces, la derivada, esta parte de acá, la derivada de la función en el punto menos 4, no es otra cosa que 1/2 multiplicado por menos 4. 1/2 por menos 4 que nos da menos 2. ¿Cómo funciona esto gráficamente? La recta va a ir girando. Y vean lo que pasa con la pendiente. Delta x se va haciendo 0, de hecho se va acercando a 0. Y vean lo que sucede con la pendiente. Menos 1,88, menos 1,89, menos 1,90, menos 1,91. De hecho nos vamos acercando a menos 2 a medida que el punto Q se acerca al punto P. Ahí vamos, 0.07, menos 1,99. Y finalmente, que este es el límite del programa que tengo, cuando delta x vale 0.01025, la pendiente ya es menos 1.99927, que prácticamente es menos 2. Necesitaríamos hacer delta x infinitamente o acercarnos infinitamente a 0 para poderlo hacer exactamente igual a menos 2. Pero así es como funciona. La derivada lo que hace es medir el cambio instantáneo y no es otra cosa más que la pendiente de nuestra recta tangente. Esto es la derivada.